quería alguna forma de prosperidad, ¿cierto? Yo quería alguna forma de éxito, pues estaba buscando el dinero. Y yo eso lo asociaba con alguna forma de prosperidad, de éxito, que me iba a ir bien, que las cosas iban a funcionar bien. Eso quería yo. Yo venía buscando algo grande para mí. Porque en el ser humano existe ese deseo también de, ay, qué dicha, algo grande para mí. Yo dije, lo consigo, así sea a través de algo ilícito. Y empecé en eso. Tengo que contarle la verdad. Yo bueno, una vez solamente fumé marihuana, una sola vez. Pero yo no consumí drogas. Les voy a contar por qué no consumí drogas. Porque cuando vendía drogas, pues yo era un muchacho de colegio con uniforme. Y yo salía con un bolsillo lleno de bazuco y me iba a vender drogas. Pero siempre he sido algo, digamos, inteligente. Y entonces yo vi lo que le hacía la droga a los muchachos. Y vi que rapidito uno cogía a un muchacho y lo enviciaba y era muy fácil. Porque uno llegaba y le regalaba un poquito de droga y se iba por allá, uno mismo se la preparaba, se la consumía. Y al otro día venía a traerle la plática a uno. Y entonces uno le vendía, le regalaba otro poquito. En una semana yo tenía un drogadicto. A la semana venía el muchacho y ya empezaban a traerlos el algo, empezaban a traer los cuadernos, empezaban a traer la calculadora científica. En esa época no sé si todavía usen de eso. Pero empezaban a traer la calculadora científica, la dejaban empeñada. Rápido empezaban a dejar los sacos, bicicletas. Mi casa parecía un almacén, tenía de todo allí. De lo que los muchachos que no pensaban, hacían. Y todo el negocio iba como prosperando. Entonces yo dije, no, yo drogas no voy a consumir porque esto es malo, yo nomás se las voy a vender, que se mueran ellos. Pero, dije, pero con toda la plata que me está quedando, pues algo hay que hacer, ¿cierto? Y como no tenía un fundamento muy fuerte en mi hogar, entonces lo que hice, sencillo, vamos a consumir alcohol. El alcohol sí es bueno, pensé yo. Y empecé a consumir alcohol y a consumir alcohol. Y cuando tenía más o menos 14 años ya era un borracho de tiempo completo. Yo no les voy a exagerar y quiero contarles la realidad cruda. Muchachos, deben saber que yo me estoy casi que confesando con ustedes. Esto nunca se lo he contado a la comunidad María Mediadora, no lo saben. Lo van a saber ustedes, porque necesitan saber cómo salir de muchas situaciones y necesitan saber a qué se van a enfrentar en la vida. Y necesitan hacerle frente y quiero darle esos elementos que Dios ha ido proveyendo a mi vida. Fíjense lo que sucedió. Entonces empecé a consumir alcohol, y a consumir alcohol, y a consumir alcohol. Y cuando menos pensé, ya era un borracho de tiempo completo. Ya no alcanzaba a llegar a la casa. Siempre que salía de donde estaba consumiendo alcohol, me quedaba ya en el andén. Ya no era capaz de entrar a la casa. Entonces mi mamá antes de acostarse salía y buscaba por ahí. Ah, por allá está. Y ahí le cogía. Y me cogía y me acostaba. Yo despertaba en la cama, nadando en vómito. Pensé si lo decía o no lo decía. Eso era muy frecuente, 1, 2, 3 veces por semana. Ese era el hombre, ese era, no era el que le ayudaba al padre, y no era el que tenía las mayores oportunidades en la vida, no. Era un muchacho que la vida estaba perdida, no había nada que hacer por ese muchacho de 14 años en esas condiciones. A eso se le sumó un problema grave, que fue el que me llevó al alcohol. Se me sumó el problema de que yo no sabía si realmente, digamos, me iba a sonreír el amor. Ustedes saben que uno a esa edad, pues a la edad que está la mayoría de ustedes, uno piensa, ¿será que sí va a conseguir novia? ¿Será que no va a conseguir novia? ¿Les preocupa a ustedes eso o no? Uy, ¿será que sí me va a mirar un muchacho? ¿Será que no me va a mirar? Y por eso es que se demora uno tanto tiempo en el espejo mirándose, ¿no? Y uno se hace 15 peinados antes de venirse para la comunidad, porque Dios, esta es la noche de la prosperidad, de la bendición. Trae tu provisión, Señor, y hace todas las oraciones mientras se peina. Ensaya cuál es su mejor perfil y ese es el que destapa ahí. Pero Dios es bueno, muchachos, hay tantos testimonios, tantos. Dios es misericordioso, tranquilos. Uno a veces piensa que no, y más cuando uno se vea con un grano así bien, en el espejo un grano que ya se explota y uno dice, ¿será que sí, será que no? Tranquilos. Les puedo decir que Dios les va a dar esa bendición en su vida, no se angustien. Aquí hay testimonio. Esta semana estaba hablando, la semana pasada estaba aconsejando a una parejita de aquí, una pareja más chistosa, una muchacha más querida y un man más feito. No digo quiénes son porque me están mirando, de estar que me pegan. Y yo los miraba y decía, Dios es bueno.
Y yo decía, lo más tremendo es que la muchacha la debe ver lindo. Pero así es, Dios es bueno. Entonces, esa preocupación, ¿saben qué me pasó a mí? ¿Saben qué me sucedió? Entonces, yo me enamoré y eso no tenía el amor de mamá y de papá como lo quería tener. Ellos me amaban a su manera, pero no me lo manifestaban, ¿no? Ellos me amaban, estaban respondiendo por mí, estaban haciendo lo que ellos debían hacer, me daban palo para que yo fuera bueno, ellos estaban haciendo lo que consideraban que había que hacer. Pero yo no tenía ese amor. Entonces, ¿qué hice? Busqué refugio. ¿En qué busqué refugio? Ya les conté del alcohol, pero busqué refugio en una muchacha. Y eso me entregué ahí. Yo ya entregué todo mi corazón ahí. Esta mujer es. Y ese enamoramiento tan tremendo que yo sufrí, pues digamos que yo no me puedo sacar en limpio. Porque yo también la verdad es que yo fui más malo. Pero esa muchacha pues también tenía sus heridas y sus problemitas y todo, y me hizo una muy negra. ¿Sabe qué pasó ella? Me puso los cachos. ¿Usted sabe lo que es que a uno le pongan los cachos? Sí sabe eso. Y menos mal que no se ha dado cuenta, gracias a Dios. Ojos que no ven, corazón que no siente, dicen por ahí. Pero bueno, cuando me pone los cachos, todo eso vino junto, lo que estaba viviendo yo, y vino los cachos, y cuando vinieron los cachos, se me desmoronó la vida, porque a pesar de que tenía dinero y había poder, había otra cosa que yo necesitaba, y era esa parte afectiva, que era lo más duro en mi vida en ese momento, y yo caí, se me derrumbó toda la vida, y yo empecé a consumir más alcohol, hasta que ya me tiré pues a hacer más ilícitos y más cosas, y yo me quería morir todos los días. La última cosa, cuando toqué fondo ya, porque la vida se volvió un descontrol, la última cosa que recuerdo fue esto: un día de tantos, llegué a mi casa y me tiré borracho. Yo recuerdo que me tiré al piso. Ese día fue de los poquitos que logré llegar, pero porque tenía un objetivo ese día. Me tiré al piso, me puse a llorar. Y entonces mi mamá estaba muy asustada. Y entonces mi mamá me dijo, mi hijo. Y yo lloraba, a grito herido, pues a pulmón herido. Y lloraba y gritaba. Y entonces mi mamá trajo una botella con agua bendita. Y empezó a tirarme agua bendita. Ella creía que yo estaba endemoniado. Y yo también creo lo mismo. Y empezó a tirarme agua bendita y a tirarme, y yo gritaba más duro. Y recuerdo el día, ese fue el día en que yo toqué fondo. Porque ese día yo miré a mi mamá y le dije, mamá, ¿para qué me trajo al mundo? Yo a usted no le pedí nacer. Y mi mamá se sentó al lado mío y se puso a llorar en el piso. Ahí sentada, mamá lloraba y yo lloraba y nos tirábamos agua bendita. Eso no fue un fin de... Fue una cosa realmente cruel. Entonces viene la pregunta, William, ¿cómo llega uno de ese estado a estar aquí predicando, hablando, dando un mensaje? Ahora estábamos organizando la comunidad de parejas, 80 parejas allá, solamente son las parejas líderes, y con un plan de crecimiento, una cosa. El año pasado hicimos el congreso de parejas aquí, y la gente se quedó como con la comunidad de jóvenes, y acabaron las boletas también, no pudieron entrar muchísimas personas. Este año la estamos programando para hacerla en un sitio mucho más grande. ¿Y cómo es que una persona con una vida en esas condiciones llega a pararse frente a una comunidad como esta? Y eso es lo que les voy a explicar en este seminario de sanación interior. Porque no es como muchos piensan. Porque muchos piensan que es solamente decir, sí, ay, ya le entregué mi vida a Jesús y ya va a pasar todo. No. Porque hay muchas cosas en la vida que tenemos que aprender, que nos tenemos que sanar, que nos tenemos que liberar. Porque el plan que Dios tiene para mí no es más grande que el plan que Dios tiene para usted, joven. No es más grande el plan que Dios tiene para mí que el que tiene para usted. Dios tiene planes maravillosos para la vida suya, pero usted tiene que conocer el camino para llegar donde Dios lo quiere llevar. Amén. ¿Cuántos quieren encontrar ese camino para la bendición? Muy bien, vamos a ir entrando más en materia. Ya les conté un poquito de mi testimonio. Yo no quería a Dios, la verdad me parecía hartísimo. Me parecía hartísimo porque pues a mí me evangelizaron mis papás, el curita que me evangelizó, me hablaba pues de Dios y todo el asunto, y a mí no me llamaba mucho la atención por aquello de la castidad. Yo decía, no, pero eso de la castidad no. De pronto a Dios hasta me lo llegue a aguantar, pero lo de la castidad, eso sí no, eso sí es muy bravo. Entonces pues no quería a Dios.
no me gustaba orar porque papá y mamá pues oraban muy maluco. Yo les he contado a ustedes y les voy a compartir hoy otra vez eso, pues algunos, ¿no? ¿Cómo me enseñaron a orar? En la casa lo que nos enseñaron a rezar fue el rosario. El rosario, venga para acá que vamos a rezar el rosario. Y nos juntábamos así en la sala, todos mis hermanos, mis hermanas. Y entonces papá y mamá nos enseñaban a rezar. Ellos cogían la camándula y la famosa chancla y la correa de mi papá. Mamá empezaba a rezar y mi papá empezaba a bolear chancla y correa porque era un poco de gamines ahí molestando, ¿no? Nosotros empezábamos, agradezcan que yo no soy como mi papá. No con esa palabra, pero de alguna manera nosotros molestábamos, porque eso es propio del joven, manifestarse de alguna manera. Entonces nosotros molestábamos, papá sacaba el chancletazo, mamá el correazo, y eso era una masacre ese día en la casa. La oración se convertía en una masacre, uno quedaba morado, con la nariz reventada, fuera de esos 50 Ave Marías. Y para acabar de ajustar que solamente habían 3 canales de televisión en esa época. Y salía la novela, y justo cuando empezaba uno a ver la novela o alguna cosa que era lo que le gustaba a uno, llegaba mamá, apagaba el televisor a rezar el rosario. Entonces eso era una cosa, una frustración que uno sentía, no quiero rezar, porque me obligan a rezar, ¿por qué? Era terrible. El día de mi confirmación, mi mamá llegó, salimos de la iglesia, me arregló el corbatín, esta semana le muestro la foto. Me arregló el corbatín y me dijo, William, pues ya no lo voy a obligar más, ya tiene los sacramentos, el bautismo, confirmación, ya tiene la primera comunión, yo ya no lo voy a obligar a rezar más. Y yo le dije, de verdad mamá, yo fui el hombre más feliz del día, de la vida, ese momento, cuando mamá dijo que no me iba a obligar a rezar más. Yo le dije, de verdad, y mamá dijo, sí. Yo dije, a partir de hoy soy ateo y no creo en nada. Y me rebelé contra Dios, ese día me rebelé contra Dios. Miren muchachos, a pesar de que no era muy creyente que digamos, yo le dije a Dios, Dios no más, y cuando uno le dice a Dios, aléjate de mi vida, uno se pega una perdida, y yo caí, hasta que yo creí que ya no tenía salida. Yo pensé que ya no tenía arreglo. Me hablaron mucho de Dios, me hablaron mis hermanas, yo les he contado a ustedes de mis hermanas, que me hablaron de Dios, me predicaron, me decían, cuando habían unas apariciones de la Virgen María, y me decían, William, es que la Virgen se está apareciendo, me llevaban al Jordán de Pereira, camine que la Virgen se está apareciendo, y ve aquí unos mensajes, y yo les dije, vea, si la Virgen tiene algún mensaje para mí, que me lo venga a dar personalmente, que no me mande a decir nada con ustedes. Así, a ese punto llegué. ¿Cómo llegó mi conversión? Les voy a contar mi conversión. Agárrense en duro, porque esto es para mayores de 18. No vayan a contar en su casa que les conté esto, cuidadito, que no los dejan venir dentro de 8 días. Lo que sucedió fue esto. Cuando llegó Dios a la vida mía, pues no llegó como está llegando a la vida de ustedes. Ustedes vinieron por las buenas, ¿no? O vinieron por lo que hacen en la casa, bueno, pero por lo menos por las buenas están aquí, ¿cierto? Alguno vino por ahí detrás de una muchacha, válido también, es válido. Dios se vale a veces de las muchachas para traerlo a uno, camine que a unas niñas vea lindos, camine y verá, verdad, camine yo voy. Y uno llega aquí y se siente creyentísimo, uno llega aquí y dice, no, yo soy creyente, aleluya, aleluya. Y uno alaba a Dios por lo que sea, pero lo alaba. Esa es la vida del joven. Lo que sucedió fue esto. Un día estaba en mis malos pasos, me metí en un negocio, una cosa que no debía haberme metido, en una situación mala, y me puse un revólver en la cabeza. Te vas a morir, llegó el día de la muerte. Usted, joven, de verdad, uno es guapo, porque uno de muchacho, uno se cree que es guapo, y uno sabe, y la mamá no sabe nada, y el papá no sabe nada, y más uno con plata, y que inspire temor, y que ha manejado armas y todo eso, entonces uno, ahí sí que se siente uno más guapo. Pero si vieran ustedes cómo se vuelve uno de creyente cuando le ponen un revólver en la cabeza, de verdad uno se pega una convertida. Cuando ustedes tengan alguno duro para evangelizar, cójalo, ¿te conviertes o ya sabes? Eso es bendito para evangelizar, de esos que son más duros, que unos amiguitos que uno los invita, caminen hermano, acompáñeme. Vea, eso es como con la mano. ¿Cómo entendí yo ese llamado de Dios? Lo entendí con un revólver en la cabeza. Te vas a morir, desgraciado, por estar haciendo las cosas mal hechas. Y cuando yo vi que me iba a morir, que ya no seguía más en la vida, que ya era la hora de la muerte, siendo joven, de 16 años, creo que los iba a acabar de cumplir en ese momento. Y cuando eso sucedió, yo me acordé de toda la evangelización que me habían dado mis hermanas. Y en ese momento llegó mi conversión, yo llegué y hice una oración. Yo dije, Dios, si usted existe, sálveme. Así fue.
Y si usted me salva, yo le prometo que cambio Dios. Y ese día ocurrió un milagro. Ese día ocurrió, y a ustedes, es a los únicos, para que vean que yo sí los quiero más a ustedes que al resto de la gente. Para que vean. Les voy a contar un detallito chiquito que nunca cuento. En ese momento que me tenían y me iban a disparar, por alguna razón, yo quedé inconsciente. Yo sentí algo caliente sobre mi cuerpo, que entró. Hoy sé que fue el Espíritu del Señor. Y pum, pues yo pensé que me habían disparado. Hasta bacano esto. ¿Cierto? Yo esperaba la explosión, ¡pum! Y la sangre, y el ojo afuera. Bueno, mejor no soy más gráfico porque de pronto no duermen ustedes pensando en eso. Pero yo sentí eso y yo caí. Ahí yo quedé inconsciente. Y sé que quedé inconsciente porque después desperté. Y yo llego ahí tirado en el piso. Por allá en un rastrojo, mijo, porque eso era listo para matar y dejar por allá botado por allá en un potrero. Y cuando eso pasó, yo llegué, yo reaccioné y empecé a mirar. Nadie, no había nadie, estaba solo. Los asesinos, los tipos se habían ido. Y entonces yo me paré, cuando me paré, llegó la policía, buscando unos heridos que han quedado el problema y toda esa cuestión. Llegó la policía. Y cuando llegó la policía, ¿saben qué pasó? Otra vez la cuestión caliente y otra vez el desmayo. Ya saben porque me di cuenta que me desmayé, ¿no? Entonces caí. Y después, al rato, vuelvo a tener conciencia, vuelvo a pararme y ya no. O sea, era una cosa que me protegía de lo que iba a pasar en ese momento. A lo mejor me hubiera ido a pagar quién sabía quién porque nunca pregunté. Pero eso pasó, me levanté de allí y me fui. Y me fui sabiendo que una intervención sobrenatural de Dios me tenía respirando en ese momento. Me fui para la casa y entré en una depresión, muchachos, tremenda. En una depresión porque yo decía, ¿qué he hecho en mi vida? O sea, yo fui confrontado, realmente Dios escuchó mi oración, realmente Dios me salvó. Y yo decía, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Si yo miraba atrás solamente veía jóvenes que había inducido a la droga o a la venta de droga, muchachos buenos, como muchos de ustedes, que yo había hecho caer. Y yo miraba y sentía ese dolor en el alma que no podía con él y solamente pensaba cuánto dije que no existía Dios. Dios es bueno. Yo dije que Dios era maluco, que era cansón, que era desagradable. ¿Y qué estoy viendo en este momento? Un Dios misericordioso. Si Dios hubiera sido tan malo, muchachos, no me hubiera protegido. Si Dios hubiera sido tan maluco, no me hubiera protegido. ¿Sabe qué hubiera hecho Dios? Hubiera dicho, sí, dispárele con confianza. Mándeme lo que ya me debe muchas, hubiera dicho Dios. Pero no, una oración, un clamor, Dios, ayúdame, Dios, ten misericordia de mí. Y metió la mano y dijo, quieto, que este es mío. Aquí se arrepintió. Y yo empiezo ese proceso de cambio. Inmediatamente me levanté de allí y dije, tenía una hermana aquí, porque todo eso pasó en Bogotá. Y yo tenía una hermana aquí que hablaba de Dios. ¿Saben? Mi hermanita la llamábamos la camandolera, así la llamábamos. Era una hermanita que tenía una camándola aquí, mi hermana de sangre. De la que me dijo que la Virgen, que el mensaje, que yo le dije que dígale a la Virgen que venga y me dé el mensaje personalmente, a esa. Ella vivía aquí en Manizales y ella siempre hablaba de Dios. Entonces yo la llamé cuando salí de eso y le dije, hermana, ¿usted todavía habla de eso que hablaba antes? Me dijo, sí, yo hablo de Dios todavía. Y yo le dije, yo quiero ir a Manizales para que usted me hable de eso. Le dije yo sentía en mi alma y yo decía, me tienen que hablar. Y dejé el trabajo en Bogotá. Eso fueron, si contara todos esos milagros, muchachos, son milagros que de verdad, a uno a veces dice, este man está inventando. Es que son unas cosas tan increíbles que me sucedieron a mí, pero me vine para acá. Y cuando me vine para acá, dejé el trabajo allá, mi hermana me dijo, yo le aviso cuando se venga. Primero me dijo, voy a contar ese milagro porque fue un milagro muy grande, para que ustedes entiendan el propósito de Dios con la vida de un joven, por qué Dios lo llama. Mire lo que sucedió. Yo estaba ya trabajando, le digo, voy para allá, y me dijo, listo, yo le aviso cuando tenga un espacio que lo pueda atender y todo el asunto, le aviso para que se venga. Y yo dije, listo, y me puse a trabajar, y entonces estaba trabajando, pasaron unos meses y nada que me llamaba, y entonces a mí se me fue pasando la emoción, se me fue pasando, a uno se le pasa la emoción de las cosas de Dios, si uno no se cuida, eso ya se le pasa el congreso, mi hijo, en 2 o 3 meses, se desinfla. Entonces apareció un personaje con el que yo trabajaba y me dijo, yo quisiera, ¿será que cuento todo eso aquí o será que será muy contraproducente?
No voy a contar, sí, voy a contar, pero para que no se den cuenta mucho realmente de la persona, porque ustedes la van a conocer. Vino ese personaje y me dijo, usted se va a ir por allá a esas pendejadas con mi jefe, a esas pendejadas, por allá que le hablan de Dios y eso, porque yo le había contado la experiencia que estaba viviendo y me dijo, eso son pendejadas. Una persona que debería hablar de Dios me dijo, eso son pendejadas. ¿Y sabe qué? Le voy a pagar el doble y no se vaya por allá. El mismísimo, ustedes saben quién habló a través de eso, el que viene a ofrecer platica y cosas y comodidades para que uno no se vuelva a Dios. ¿Ustedes conocen ese o no? Ustedes no lo conocen, obviamente, y ojalá que no lo van a conocer nunca, porque a feo que sí es. No se vaya por allá. ¿Y sabe qué dije yo? El doble. Y yo dije, aguanta. Me voy a quedar aquí, no voy por verdad, yo que me voy por allá a bobear. Llevaba 2 o 3 meses esperando esa llamada. 2 o 3 meses. Y estaba en esa oficina con este personaje diciéndome, listo, yo le pago el doble, quédese por aquí, porque él entendía que si yo me venía, lo más seguro es que no iba a regresar. Entonces me dijo, quédese, yo le pago el doble. Y yo esperando esa llamada que nunca llegó hasta ese día, 2, 3 meses tal vez, esperándola. Y yo dije, ¿sabe qué? Y cuando dije, ¿sabe qué? Abrí la boca para decir, ¡rin! Timbró el teléfono de esa oficina. Y lo levantó, ¿aló? Sí, por favor me comunica William. Ay, aquí lo tengo. Y era mi hermana. William, véngase que ya tenemos todo listo para que usted venga y esté un tiempo aquí con nosotros. El día que Satanás iba a lograr cosecharme, ese día otra vez Dios metió la mano y dijo, quieto, papá, que este es mío. Y lo cogió. Porque así cuida Dios a los suyos. Amén. ¿Cuántos saben que Dios los cuida de esa manera? Dios nos cuida de esa manera. Dios nos cuida de esa manera. Quiero que entienda muy bien lo que le estoy explicando. No es el caso particular de William, sino que quiero que entienda. Usted hoy puede empezar a construir su propio testimonio. Se los aseguro, muchachos, y no tengo miedo de equivocarme. Se los aseguro que usted ha visto a Dios ya metiendo la mano, llamándolo, hablándole, cuidándolo y protegiendo. Dígame que usted ya no lo ha visto. Cada uno de ustedes fue llamado personalmente, porque claramente el Señor dijo, oh, te tengo escrito, tu nombre escrito en la palma de mi mano. Los conoce a cada uno por su nombre y tiene un plan para ustedes. Haga memoria y se va a dar cuenta que usted tiene un testimonio como el que le estoy contando yo hoy. Alguien que lo llamó, alguien que lo buscó, de algo lo protegió, algo lo guardó, porque Dios está cuidando a su hijo, porque tiene algo, un plan maravilloso para la vida de ese hijo y de esa hija. Amén. ¿Cuántos saben que es así? Pero un amén con ganas, diga amén. Esa es la actitud. Fíjese. Ojo, de verdad que estas cosas que les he contado nunca las he contado a la comunidad, jamás. Los líderes de la comunidad los conocen, apenas están conociendo ustedes hoy por primera vez los detalles de mi testimonio. Pero fíjense lo que sucedió. Llegó entonces este hombre, me vine para acá, yo renuncié, dejé el trabajo, yo sí vuelvo en un mesecito porque me quiero quedar un mes por allá. Me vine y bueno, yo creo que todavía me está esperando. Ya han pasado más de 20 años desde esa reunión. Y me vine aquí y empecé a conocer y a conocer. Hermano, me empecé a enamorar de ese Dios bueno, misericordioso, me empecé a enamorar de ese Dios perdonador, de ese Dios lento a la cólera, rico en piedad y leal. Empecé a descubrir que Dios era una verdadera rumba, que era lo mejor que le podía pasar a un ser humano, que ese Dios maluco, castigador, que boleaba chancla, correa, todas esas cosas, no existe, eso no existe. Existe este Dios que nos ama y que quiere bendecir nuestra vida y que quiere protegernos y guardarnos. Y yo sentí tanto amor por ese Dios que estaba conociendo, tanto amor. ¿Por qué soy predicador y por qué estoy aquí en Comunidad María Media Hora hoy? Estoy aquí con ustedes porque en el grupo de oración, yo llegué, mi hermana tenía un grupo de oración de puras viejitas, como cosa rara, ¿no? Ahí estaban las viejitas rezando, echando camándolas, Santa María, y yo rezaban. Pero yo estaba tan enamorado de Dios y no tenía más con quién rezar que yo rezaba con esas viejitas. Yo me metía, ay, me puse a rezar. Unas señoras viejitas, pero nada, que un muchacho, no, nada, el único era yo. Y yo echaba camándola. Imagínense, yo salir de un proceso como el que venía, de vicio y de todo eso y de esa vida tan pesada, a echar camándola con viejitas. Un día me dijeron, cuéntenos, William. Yo conté eso, lo que les estoy contando a ustedes, les conté a mis hermanas. Y dijo, cuéntenos, aquí en las viejitas, cuéntenos. Y yo me puse a contarles esto. Cuando les estaba contando, resultó que una de esas viejitas era profesora de un colegio. Y me dijo, ay, William, ¿por qué no le contamos eso a los muchachos del colegio? Y yo dije, ¿qué?
Sí, camine, vea, yo tengo un grupo, yo soy la directora, camine y me le cuento a esos muchachos que esos muchachos están tan mal, William, están peor que usted. Yo, no, eso no puede ser. Bueno, no están tan mal, la verdad es que es imposible, pero sí están muy mal, ¿para qué? Y ese día empezó el ministerio de evangelización. Ahí inmediatamente yo dije, listo, yo voy. Y fui y me puse a charlar con los muchachos, contándoles lo mismo que les estoy contando a usted. Y ahí empezamos a consolidar los primeros grupos de jóvenes y ahí empezó a cuajarse la comunidad, que no fue Comunidad María Mediadora, sino hasta después, pero en ese momento fue una comunidad que movió jóvenes, evangelizamos colegios, fuimos, cantamos, predicamos, dimos testimonios. Muchos muchachos salieron de la droga, salieron del alcohol, salieron del vicio. Yo recorrí todos los colegios de esta ciudad, todos los adultos, ya los papás de ustedes, seguramente muchos de ellos les dirán, sí, William me contó eso cuando estaba en el colegio, es un cuento más trillado ya cuando usted llega a la casa. Mamá, ¿cómo le parece que William? Sí, yo lo conozco desde que estaba en el colegio. Porque eso fue lo que hice yo. Y ahí empezó todo este proceso. Así empezó como predicador. Cuando empecé a caminar, empecé a darme cuenta que los seres humanos arrastramos una cantidad de cosas terribles. Que hay muchas cosas que el enemigo ha hecho, y escuche, porque es el enemigo el que ha hecho esto. Hay muchas cosas que el enemigo ha hecho para destruir nuestra vida. Ustedes tienen un enemigo, la Biblia lo dice así, su enemigo el diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar, así lo enseña la palabra, dice, nuestro enemigo, su enemigo el diablo, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como se los dije en el congreso y se lo repito esta noche, ustedes tienen un enemigo que los detesta, pero con ganas. Yo empecé a descubrir eso, y aquí empezó mi proceso de sanación interior y liberación. ¿Cómo se hizo todo el proceso de sanación interior y liberación? Yo empecé a caminar y me empecé a dar cuenta de todos esos vacíos que tenía en mi corazón, me empecé a dar cuenta de todas esas soledades, todas esas cosas, y empecé a sanar cosa por cosa. Cada pedacito de este seminario de sanación interior, que les voy a contar así rápidamente de qué se trata, cada pedacito responde a un área herida en la vida de las personas. Algo que yo viví, amigos, yo lo viví. Paso a paso lo fui viviendo y me fui dando cuenta cómo Dios podía sanar todo mi pasado, podía hacerme una nueva persona, podía sanar mi carácter, podía sanar mi temperamento y me podía hacer una nueva persona. Y así empezamos a caminar y aquí vamos hasta el día de hoy. Ese ha sido pues como el proceso que he llevado. No ha sido fácil, porque seguir a Dios no es fácil. Pero tampoco es imposible, porque es que una cosa es una cuestión difícil que usted tenga que hacer solo. Y otra cosa es una cuestión difícil que usted puede hacer acompañado. Y esto de seguir a Dios es una cosa difícil, pero que Él viene y nos ayuda, nos toma de la mano y nos da la gracia para que nosotros logremos conquistar esa meta. ¿Lo comprende? Entonces es difícil, pero nosotros no estamos solos. Porque ¿quién está con nosotros? El Señor está con nosotros. Es un camino que tú vas a ir llevando, pero el Señor te va a dar la mano y te va a sostener. Cuantas veces caiga, el Señor te va a levantar, siempre que tú decides seguir caminando el camino del Señor. Amén.